Bienvenidos a una nueva clase de la Cátedra de Automatismos Industriales 1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta ocasión vamos a ver de las primeras computadoras hasta Arduino. Habíamos visto la vez pasada, en el último video, cómo funcionaban los conceptos de von Neumann aplicados a una computadora, que von Neumann había desarrollado el concepto de programa, incluido como parte de la memoria, y que había unido la memoria de datos con la memoria de instrucciones, una cuestión importante. Ahora vamos a ver cómo funciona lo que hoy en día llamamos la arquitectura de von Neumann. Esto que vemos acá es la descripción gráfica del concepto de von Neumann de cómo funcionaba una computadora. Fíjense que del lado izquierdo tenemos la unidad de memoria RAM y la unidad de memoria ROM que forman las instrucciones más los datos. Digamos, estas memorias tienen una parte variable que es accesible desde afuera para el usuario y que es modificable y que conforma la memoria de datos y tiene una unidad ROM que tiene grabado las capacidades que tiene para realizar instrucciones el procesador. Se comunican con la unidad central de proceso a través de un único bus, aunque acá están dibujados en tres flechas diferentes, conforman esos tres buses, en realidad conforman el bus principal o bus único para pronunciarlo correctamente, que utiliza la arquitectura de von Neumann. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta arquitectura? Por un lado, hay que tener en cuenta una cuestión crucial de las etapas iniciales de la computadora. El bus es la parte más cara, aunque parezca que no, aunque a uno le podría parecer que el cableado, digamos, bus y cableado es el mismo concepto. A uno le parecería que es la parte más barata de la computadora. No hay que olvidarse que para la época en la cual se diseñó esta arquitectura, obviamente no la actual, pero para la época en la cual se diseñó, se consumía mucho cableado. De hecho, por ejemplo, la ENIAC tenía casi 800 kilómetros de cables. O sea que si yo agrando, por ejemplo, al doble nada más, ya tengo una cantidad de cables tan tremendamente grande y tan descontroladamente enorme que tengo problemas de caída de tensión, de funcionamiento, de captación de estados, etcétera, 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 entrada de ruidos y demás. Entonces, para la época, estamos hablando de 1940 y tantos, para la época en la cual von Neumann propuso su modelo, el tamaño del bus de control era el del bus en general era determinante y habría que tratar de minimizarlo. Por eso él lo que hacía era usarlo de ida y de vuelta con datos y con instrucciones. ¿Cuáles son las exigencias que eso nos impone a nosotros? Bueno, que el microprocesador, la memoria y el propio bus tienen que tener el mismo ancho de palabras. Todos tienen que tener el mismo ancho de palabras porque van y vienen, lo cual me impone una restricción. Si yo tengo una instrucción que es demasiado complicada para enviarle a la unidad central de proceso, me tiene que estar esperando a que yo termine de mandársela. Entonces podría pasar que yo tenga que mandarle más de un byte de información y lo tenga que hacer repetidas veces, lo cual traba la transmisión de instrucciones hacia la unidad central de proceso. Los datos siempre van con el ancho de palabra fijo, los datos no tienen un gran problema en ese sentido. Una vez que se definieron, el ancho de palabra se queda, pero el problema es que si yo tenía que mandar un proceso muy complicado, como por ejemplo la raíz cuadrada de algo, se trababa porque la unidad central de proceso tenía que estar esperando, no podía terminar de procesar hasta que no entraran todo el código de instrucciones que tenía que entrar. Y por otro lado, como tiene que ir y volver, la unidad central y la memoria se comunican por el mismo bus, el bus se transforma en un cuello de botella que vuelve más lenta a la computadora. Una propuesta para solucionar este problema del bus y ya en una fecha un poco posterior, aunque hay que reconocerlo, no fue muy posterior porque la arquitectura de Harvard es de 1946, cuando se construye la primera computadora, pero que solucionaba una gran parte de los problemas que tenía la arquitectura de von Neumann. Fue esta propuesta de Aiken, que era un ingeniero de Harvard,
donde la unidad central de proceso se comunica con la memoria de instrucciones por un lado a través de un bus y se comunica con la memoria de datos por otro lado a través de otro bus. Es decir, cuenta con dos bases, elimina de esa manera el concepto de un cuello de botella que se atora con la cantidad de instrucciones, y la unidad central de proceso, que es la parte más rápida que yo tengo para hacer cálculos y para todos los demás, no tiene que estar esperando que terminen de entrar las instrucciones y ya puede empezar a procesar los datos mucho más rápidamente. Entonces, por ese lado gano en velocidad, y por otro lado tengo también una ventaja importante. El microprocesador, la memoria y el bus tienen el ancho que convenga para comunicarse de uno y otro lado. Yo a veces, si la memoria de instrucciones son instrucciones muy complejas, me conviene aumentar en paralelo la cantidad de instrucciones o la cantidad de datos que yo le pueda mandar, y mantener el bus de datos en un tamaño más chico, por ejemplo, lo cual requiere también que la unidad de proceso tenga más pines de acceso, que es lo que vemos hoy en día. Hoy en día vemos que la cantidad de pines de un microprocesador es enorme porque tiene que tener acceso a los bases de los dos lados. Estas dos arquitecturas, tanto la de von Neumann como la de Harvard, o una mezcla de ambas, son los que se usan hoy en día en todos los microprocesadores existentes y en todos los microcontroladores, como vamos a ver, existentes. Estas son las que sentaron la base de todo. Vamos a ver algún dato más de cómo funciona un microprocesador. Vamos a ver el concepto de pila, perdón, y la RPN, o notación polaca inversa, Reverse Polish Notation. Vamos a ver cómo funciona este concepto de pila. Si yo tengo un registro de memorias apilado, según la arquitectura que tenía von Neumann, yo puedo poner por un lado los datos, y dentro de la misma o dentro del mismo módulo de memoria, no necesariamente es la misma memoria física, sino que dentro del mismo bloque, están dentro del mismo bloque, puedo tener la memoria de funciones, o la memoria de instrucciones, también podría ser mejor llamada, ¿sí? Si yo tengo la pila en esta forma, digamos, no la pila, perdón, el registro, los registros apilados de esta manera, y yo quisiera ejecutar la instrucción 2 más 3 igual y ver el resultado, donde 2 y 3 fueron datos ingresados por el usuario, y más y por son las instrucciones de las cuales dispone mi microprocesador. El microprocesador, por una cuestión de conveniencia en su funcionamiento, se determina que apile o que trabaje con una unidad lógica de procesamiento, la ALU, ¿sí? Donde ahí guarda los cálculos que tiene que hacer rápido para responder cuestiones más complejas. Es una unidad de procesamiento, no conviene procesar dentro de la misma memoria porque me conviene especializar los bloques. Entonces pongo una pila, stack en inglés, ¿sí? Pongo una pila que es la que se va a encargar de hacer todos los cálculos lógicos y aritméticos que yo tenga, que hacer. De hecho, ALU quiere decir Arithmetic Logic Unit, dentro de donde está la pila esta, la stack que nosotros acabamos de mencionar. ¿Cómo haríamos si uno intuitivamente tratara de hacer esto? Bueno, cargamos el 2 en la pila, digamos, de registro a registro, por más que tengan forma diferente, los registros son igual. Le cargo el más, que es la operación, le cargo el 3, ¿sí? Le aplico el igual, eso me da como total un 5, y saco de la pila mi 5 y la llevo a la memoria de datos. Y yo podría leer de la memoria de datos el resultado de esta operación. ¿Cuál es el problema de hacer esta operación así? En principio, que yo tengo que ir primero a la memoria de datos, cargo un 2. Voy a la memoria de instrucciones, cargo el más, ¿sí? Voy otra vez a la memoria de datos, cargo el 3. Voy a la pila, cargo el 5. Vengo a la memoria de datos y descargo el 5. Es una forma muy lenta de hacer, obviamente este proceso es muy cortito, pero es una forma muy lenta de hacer una operación para cuando yo tengo que hacer millones de estas operaciones. Una lentitud inesperada puede provocar que los cálculos sean extremadamente largos en tiempo. Esto
se decidió no hacerlo así. Esto fue generado por los científicos polacos de antes de la guerra, que de allí su nombre de RPN para la notación que vamos a ver, que trabajaban con la primera bombe, ¿se acuerdan que habíamos dicho la que usaban? La que usaba Turing en su función. Bueno, en la primera máquina se decidió que esto era un proceso ineficiente y que se iba a hacer de otra forma. Vamos a ver cómo se hace. Cuando yo voy a acumular, entonces habíamos dicho, el proceso es cargo el 2 en la pila, pero ahora, en vez de moverme hacia otro lado, desplazo el 2 en la pila. Cargo el 3 porque está dentro de la memoria de datos, no me muevo mucho, no muevo mi cabezal de lectura mucho, está al lado. Cargo el 3 en la pila y lo bajo otra vez. En realidad en la pila se bajarían, el 2 bajaría una posición más y el 3 quedaría arriba, pero a los fines que siguen no es importante esa operatoria. Y después finalmente cargo el más, cargo la operación. Ingresé primero los operandos y al final ingresé la operación. ¿Y qué hago? La operación, una vez que ya se cargaron las instrucciones, no necesito verla, simplemente la ejecuto, hago 2 más 3 y la sobrescribo. ¿Ven? Sobrescribo el 5 y en la pila queda en la parte superior de la pila escrito el resultado de la operación, el cual ahora sí lo vuelvo a la memoria de datos, pero en vez de generar un espacio nuevo, como el 2 y el 3 ya se ejecutaron y lo único que yo necesito calcular es el resultado, simplemente sobrescribo el 2 y dejo ahí mi resultado. Esto se hace con la función de ahorrar memoria, no necesito extender mis memorias. ¿Y para qué me quiero acordar del 2 del 3? Si tuviera que acordarme, en ese caso sí hago la reserva de espacio, pero en la mayor parte de las veces no es necesario y es una forma de ahorrar registros que también son caros para la forma de hacerse y son importantes. Por otro lado, siempre en la parte de arriba de la pila, que sería el top of stack. Stack es la pila, la parte de arriba de la pila, siempre queda el resultado de la operación porque es lo único que finalmente me interesa. Esta forma de hacer las cuentas en las que se ingresa primero los números, los operandos y después la operación se conoce ahora otra vez oficialmente como Reverse Polish Notation, RPN, y se usa en todo lo que son operaciones de microprocesador, así que la vamos a ver con un poco más de profundidad. Vamos a ver cómo se trabaja con RPN y cuáles son las ventajas de esta notación. Si yo tengo que escribir en la notación normal, en la notación algebraica común, 2 más 3 igual, son 4 pulsaciones. Una pulsación 2, una más, una 3, así sucesivamente. En RPN yo tengo que escribir 2, avisar que ya terminé. Si yo escribo 2 y 3, la calculadora o el procesador podría entender que estoy escribiendo 23. Le tengo que avisar que terminó, así que necesito el enter, cosa que no pasa en la notación común. En la notación común, cuando yo hago 2 y escribo el más, ya sé que el 2 se terminó de escribir. Acá, como voy a escribir el número, tengo que mandarle un enter primero, entre medio de los dos. Escribo el 3, pero ya no tengo que escribir enter porque voy a escribir la operación, que la operación es distinta al símbolo de la cuenta y son 4 pulsaciones también. Es decir, en RPN para una cuenta simple y en la notación algebraica usual para una cuenta simple coinciden prácticamente en la cantidad de veces de pulsaciones o de uso de memoria que yo tengo que hacer. Sin embargo, vamos a ver una cuenta un poquito más complicada. Por ejemplo, esta, entre paréntesis 5 más 4 por, entre paréntesis, 7 más 6. En notación convencional son 12 pulsaciones. En notación de RPN yo tengo que escribir 5, enter 4, más, y ahí me suma estos dos números, 5 y 4, ¿sí? 7, enter 6, perdón, 7, enter 6, y ahí me suma estos dos números, perdón, y cuando hago más me suma estos dos números, y por los dos números anterior, lo cual provoca 9 pulsaciones nada más. Si yo presto atención a cómo se lee la pulsación, la
notación polaca inversa, tengo que tener cuidado de que los signos siempre buscan dos operandos para atrás. Es decir, una vez que yo le pongo el más va a sumar los dos operandos que tiene inmediatamente a la izquierda. Por eso después cuando hago 7 enter 6 más, va a leer el 6 y el 7 y no va a leer el resultado de 4 y 5 que ya quedó como 9 guardado en memoria. Ahora cuando hago el por va a buscar los dos resultados anteriores, que son el resultado de 5 más 4 y el resultado de 7 más 6 para multiplicarlos entre sí. Ese es el secreto que hay que usar, que tiene el uso de la notación polaca inversa, que reduce la cantidad de pulsaciones y si nos vamos al procesador reduce la cantidad de accesos a la memoria de manera notable, fíjense, de 12 a 9, y en cálculos más grandes es mucho más notable la mejora. Para hacer un cambio de signo no se pone menos 9 o 9 menos, porque eso sería medio raro, digamos, o podría llevar a contradicciones en la escritura. Hay que usar un símbolo que es el change sign. ¿Sí? El change sign seguido de un número cambia el número a menos 9. Eso es el otro dato importante en notación polaca inversa. Les dejo acá un par de ejemplos de cómo se hace. Fíjense, por ejemplo, esta cuenta de 20 menos 4 más 3 por 2, todo en RPN, cómo serían los símbolos, y siempre tengan en cuenta que cada símbolo cada símbolo de una operación opera con los dos números que tiene por detrás o con el resultado de los mismos si es que estoy siguiendo. En este caso, por ejemplo, hace así: 4 más 3 es 7, ¿sí? Lo suma porque la suma viene para estos dos de acá atrás y dibuja un 7 mentalmente acá arriba. El 2 va a usar el 7 anterior para multiplicarse, entonces hace 2 por 7 y a ese 14, como acá va a quedar el 14 escrito acá arriba, el menos va a ser 20 menos el 14 este y así va a obtener el mismo resultado que obtendría en la notación eh, usual que figura en la parte de la izquierda. Acá les dejo un par de ejemplos más para que ustedes los revisen y después tienen los de la guía como para realizar. Es muy interesante, es poco atractivo para nosotros, pero es muy usual que esto se escriba así en lenguajes de procesador, ¿sí? Así que hay que aprenderlo para tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es un microprocesador y cuál es su definición y cuáles son sus diferencias con un microcontrolador, que es en definitiva lo que nos interesa llegar en este video. El microprocesador tiene la unidad de control, la unidad de segmentación, unidades de decodificación, etcétera, etcétera. El microprocesador se encarga de todo lo que son cálculos y de dar las órdenes de acceder a la memoria, de copiar de la memoria, escribir la memoria, etcétera, 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 escribir en un periférico, sacar del periférico, controlar el reloj, etcétera, etcétera. Es la unidad inteligente que tienen todas las computadoras, pero tiene un requisito: es lo más inteligente, pero requiere periféricos, requiere memorias, requiere acceso de teclado, requiere monitor, impresora, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que tiene es que es un sistema abierto, decimos nosotros. Al microprocesador se le puede incorporar más memoria si uno necesita, se le puede incorporar más métodos de entrada, como por ejemplo el teclado, el mouse, un trackball, lo que sea, y más métodos de salida. Puedo ponerle un monitor, una impresora y un proyector, por ejemplo, al microprocesador. En el caso de un microcontrolador, los microcontroladores son sistemas más acotados. Los microcontroladores fueron creados como periféricos de un microprocesador. Es decir, lo que hacían es, en lugar de esperar que el microprocesador le diera todas las órdenes, se encargaban de una pequeña parte de un problema, como por ejemplo, supongamos, captar las pulsaciones del teclado. Eso es un para eso se usa un microcontrolador que alimenta al microprocesador con la información que él captura. Tiene capacidad de procesamiento reducida, pero
no necesita de mucho más y es mucho más rápido que estar mandándole la información directamente al microprocesador, que mientras está haciendo las cuentas tiene que atender lo que le entra por teclado, mirarlo, etcétera, etcétera, y devolver algo al usuario, mientras que si yo hago que el microcontrolador sea quien se encargue de la atención de la ventana al público, digamos, en esta situación, puedo dejar que el microprocesador se encargue de la capacidad de procesamiento, de hacer todos los cálculos y de toda la toma de decisiones. Esa es básicamente la diferencia de funcionamiento entre uno y otro, y se puede ver, por ejemplo, en la figurita de la derecha, como un microprocesador siempre va a necesitar mayor cantidad de conexiones y conexiones a muchísimos periféricos para funcionar, mientras que un microcontrolador es una cosa que al ser más limitada va a necesitar siempre menos capacidad de comunicación, y por eso puede tener mucho menos pines, mucho menos potencia, mucho menos consumo, mucho menos de un montón de cosas. Y así todo ser un mecanismo útil para la capacidad de procesamiento de un sistema en general. Acá tenemos un microcontrolador. En este caso, uno de los microcontroladores clásicos, digamos, de la marca Microchip, un PIC 18F2550. Eh, los microcontroladores entonces son circuitos programables, integrados obviamente, capaz de ejecutar órdenes grabadas en memoria y que suelen cumplir funciones auxiliares, aunque últimamente eh, se los está utilizando como parte de cerebros de procesos simples. Eso es importante. Eh, un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: un procesador o CPU que contiene RISC. RISC es el Reduced Instruction Set Computer, digamos, es el código, el conjunto de instrucciones reducidas. Es decir, para los procesadores que están dentro de los microcontroladores, no se necesita que tengan una gran capacidad de procesamiento. Por ejemplo, si yo necesito que sumen, sumar es una cuenta básica. Si yo quiero que resten, es sumar con el complemento, como ya vimos. Y si yo quiero que multipliquen, tienen que hacer la suma repetidas veces. O sea que con un conjunto de instrucciones grabadas en memoria que solamente le enseñen a sumar, yo puedo sumar, restar, multiplicar y dividir, por ejemplo. Entonces se usa para los microprocesadores en general este sistema de RISC, la cantidad de instrucciones reducida, lo cual reduce lo que ocupan en memoria las instrucciones. Al contrario de esto, en los microprocesadores se usa el CISC, que es el Complex Instruction Set Computer, donde el set de instrucciones es más grande, pero también tengo mayor capacidad de procesamiento y más rápido sobre todo. Otra parte importante de el microcontrolador es la memoria RAM para contener los datos, la memoria para programa tipo ROM, PROM o EPROM. Estos son los tipos, digamos, Read Only Memory, Programmable Read Only Memory y Electric Programmable Read Only Memory, que son los tipos de memoria que existen. Uno de los tipos de memoria que con más frecuencia se incorpora en este caso es la memoria flash, una memoria RAM de tipo de acceso rápido eléctrico, que se puede trabajar con bastante frecuencia, aunque no puede ser una memoria muy grande. Las memorias muy grandes no se pueden hacer con esta tecnología. El microcontrolador también tiene obviamente líneas de entrada salida. Fíjense que son líneas de entrada barra salida. Las líneas, eso es una característica que ahora vamos a ver, las líneas de comunicación con el exterior de un microcontrolador se pueden programar para que sean entradas o salidas a voluntad de el que está programando. Y bueno, diversos módulos para el control de periféricos, como son temporizadores, puertos series, convertidores analógico-digitales, digitales analógicos, etcétera, etcétera. Y obviamente el generador de impulso de reloj, el cristal, en este caso se ve aquí en esta tapita metálica que tiene grabado los 20 MHz, que usa el PIC 18F2550, y que sincronizan, como vimos cuando hablábamos de registros de memoria, el funcionamiento de todo el sistema.
Un microcontrolador entonces contiene todas las partes, digamos, tiene su parte de microprocesador también adentro, tiene un cerebro, tiene RAM, tiene memoria de programa, etcétera, y todo contenido dentro de él, por lo cual es un sistema muy eficiente, aunque no es expandible. Es el problema que tiene, no es flexible. Una vez que yo tengo un microcontrolador de determinadas características, no se puede ampliar. No hay forma, no se le puede agregar, no se puede hacer más veloz. Al microprocesador se lo puede overclockear generalmente, es decir, se le puede aumentar la velocidad, aunque el aumento de la velocidad implica mayor disipación de potencia, pero generalmente tienen esa capacidad. En el caso de un microcontrolador, olvídalo, no hay ninguna posibilidad una vez que lo compramos de cambiarle su velocidad de funcionamiento. ¿Cómo funciona un microcontrolador? Bueno, algo ya comentamos. La estructura típica, y esto es lo más importante, de un puerto de entrada-salida, acá hablamos de puertos, para mantener el concepto de comunicaciones. La comunicación de los microcontroladores se realiza a través de puertos de entrada-salida. Estos puertos de entrada-salida son programables. Yo puedo programar que sea una entrada o que sea una salida, por lo cual también puedo quemarlo. O sea, si yo programo algo que va a ser una salida y lo cortocircuito, por ejemplo, lo quemo miserablemente, mientras que un cortocircuito en una entrada no tendría prácticamente ningún tipo de efecto. Por otro lado, la memoria, como mencionamos, es una de las limitaciones. No se olviden que los microcontroladores son chiquitos en capacidad de procesamiento y en capacidad de memoria. Digamos, son para funciones acotadas, aunque cumplen tienen muchas habilidades para procesar programas relativamente chicos y que nos sirven a nosotros para hacer automatismos. Siguen siendo de capacidades limitadas. La organización de la memoria es uno de los logros de la tecnología. Acá, dentro de la forma en la cual se organiza el banco de memorias, quiero destacarles, se los muestro simplemente, esto es una memoria, cómo está organizada una memoria. Acá están las direcciones, ven, estos 05H, 06H, que ustedes saben están en hexa, son las posiciones de memoria donde se guardan los registros. Quiero mostrarles cómo organiza un microprocesador ABR, que son los que se usan en Arduino, que es a donde nos estamos enfocando a ir, para que vean cuáles son las cosas importantes para el microcontrolador. Acá tenemos, digamos, los más importantes dentro de la organización son estos port algo. El port A y port B tiene el contenido de lo que esté ingresado, de lo que esté presente en esos puertos. Los puertos están formados por registro de memoria, por bytes, digamos, aunque no necesariamente de ancho de palabra fijo. Por ejemplo, en algunos, en los PIC, en los modelos PIC, no en los ABR, no, ahora no estoy hablando de Arduino. En los modelos de PIC, el port A y el port B tenían ancho de palabra diferente, ¿está? Porque tenían una capacidad de memoria diferente. El A tenía 5, el B tenía 8 bits para formar el ancho de palabra. Pero esto que está acá son la memoria de lo que está presente en esos puertos. Y acá este registro, el tris A y tris B, hace referencia, tiene guardado dentro de su registro de palabra la configuración de si cada una de las patas es una entrada o una salida. Este guarda en forma de bits la programación de si la pata es una entrada o una salida, cosa que es muy importante para la organización y funcionamiento del microcontrolador. En eso son mucho más flexibles que en un microprocesador. Es decir, yo puedo elegir que sea una salida o puedo elegir que sea una entrada, puedo tener una sola entrada y múltiples salidas, o puedo tener múltiples entradas y una sola salida a elección mía. Eso no se puede hacer en un microprocesador que tiene el ancho de palabra establecido por el diseño. Eh, Ahora sí, un circuito de aplicación de microcontroladores, y ojo, un Arduino no es un microcontrolador, un Arduino es un circuito de aplicación de un microcontrolador, que es una plaqueta inteligente que rodea
a los microcontroladores ABR, de la marca ABR, eh, y que fue diseñado en 2005 por el ingeniero Massimo Banzi y otros estudiantes para lograr una plaqueta que les permita ser flexible para dar clase y para utilizarla en forma automática, para hacer programas y ejecutarlos en forma rápida y en pequeño tamaño, sin gran costo, con un costo muy reducido, optimizado hasta el máximo. La plataforma es abierta. Acá, esto que ven acá, el microcontrolador es el Atmega 238, esto es para el Arduino 1, guarda. El modelo para los otros Arduinos cambia del microcontrolador, que es el cerebro que gobierna toda la placa, y se llama hardware libre. Si ustedes quieren fabricar tarjetas de Arduino y empezar a vender, simplemente se bajan el plano para ustedes y empiezan a producir. Por eso hay Arduinos de origen chino, de origen sueco, italiano, americano, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, los mismos diseñadores de Arduino no solo propusieron una única versión de Arduino, que fue el Arduino original, el Arduino 1, este que se ve acá, sino que además le fueron agregando variables para tener. Entonces, actualmente tenemos el Arduino 1 disponible, un microcontrolador con buena capacidad de entradas-salidas, que es programable por USB en forma automática, al cual se le puede entrar con una fuente de tensión variable desde 7 a 20 volts como límites máximos, que tiene buena capacidad de respuesta, digamos, para hacer automatismos de carácter semi-industrial o industrial. Hay una discusión al respecto, ya lo veremos cuando veamos específicamente cómo se programan, pero tenemos el Arduino 1 que tiene capacidades limitadas, el Mega que es un poco más grande, el Due Milanove, etcétera, etcétera, algunos muy reducidos en tamaño como son el Nano y el Lilipad, inclusive el Lilipad, por ejemplo, y el Mini se han usado en ropa. Vieron que existe por ahí remeras que tienen carteles con LEDs que se han modificado, etcétera, etcétera. Esos están programados usando esta tecnología de Arduino Lilipad o Mini, por ejemplo, que son muy pequeñitos. Hay Arduinos específicos para diversas aplicaciones y bueno, la ventaja del Arduino es que es un hardware libre. Es la primera vez que se creó el concepto de hardware libre, se dejaba, cada fabricante le puede agregar lo que quiera o quitar lo que considere que se puede hacer, y eso le da una gran variedad de modelos, aunque por ahí hay que tener cuidado con los cambios porque a veces no son fáciles de programar si retocaron mucho la placa. Así que hay que tener cuidado, después lo vamos a ver en concreto. Una solución que encontraron los creadores de Arduino para no tener que modificar, como ya dijimos que el microcontrolador tiene la característica de no ser muy flexible, es montarle a la placa Arduino original shields. Shields, escudos en inglés, los shields reciben el nombre de shields porque lo que se hace es montarlos directamente cubriendo la placa. Tienen los pines organizados de forma tal que pinchan directamente sobre la placa. Es una especie de juego de ladrillitos, ¿no? De ladrillitos, en este caso electrónicos, que se montan y le dan a Arduino la capacidad de, por ejemplo, comunicarse por Bluetooth, o de tener reconocimiento de voz, o de manejar GPS, o de llamar por celular, etcétera, etcétera, que son todas habilidades, o de tener un LCD, que son todas habilidades que no estaban incluidas en la placa original. Entonces, con este concepto, si yo necesito manejar un motor, pongo el Motor Shield que está acá, por ejemplo, lo pincho directamente arriba del Arduino y ya tiene esa funcionalidad, puede manejar motores. Esto le ha dado una característica hasta lúdica, digamos, a la construcción con Arduino, y eso ha hecho que
en muchos casos, acá vemos un Arduino Uno con varios shields conectados, que en algunos casos se usara hasta para que los chicos construyeran jugando, la cultura maker, como se llama hoy en día, que ha resultado muy interesante. Pero además se han creado aplicaciones muy útiles, como por ejemplo hacer un PLC basado en Arduino y sus shields. Así que por ahí algunos piensan que es mucho para jugar, pero en realidad puede ir en toda la gama Arduino, desde cuestiones de baja tecnología hasta de muy elevada, aunque por supuesto al ser tan general alguna limitación tiene que tener. Después la vamos a comentar específicamente. Una vista de cerca al Arduino Uno, vamos a ver algunas cositas nada más medio rápido. Lo que se ven por encima y por debajo son los pines de comunicación. Acá tenemos, por ejemplo, los pines. Arduino es capaz, a ver, vamos a empezar por el principio, por la alimentación. Tiene la capacidad de ser alimentado externamente de 7 a 12 volt en el caso del modelo 1, con una simple ficha, con un jack hueco. Yo puedo entrar acá, tiene un regulador de voltaje que hace que el interior de la placa esté todo alimentado en 5 volts, es decir, yo entro acá con 7, 8, 9, 10 volts de tensión, y la placa siempre va a estar alimentada con 5 gracias a un regulador de voltaje que tiene incorporada a la placa. En eso también han tenido cuidado los creadores de Arduino. Tiene el cristal de 16 MHz, que es el que gobierna el proceso, el clock funciona a 16 MHz para todas las instrucciones y demás. Es USB nativo, tiene un puerto USB y tiene una interfaz USB integrada ya cargada y se puede comunicar perfectamente. El botón de reset, por si sale mal algo, yo puedo cortarlo desde acá. Si algo en la programación no me salió, lo puedo interrumpir, no tengo que esperar a que la programación termine. Tengo conectores para entrar por USB a través de digamos, de jumpers que están ubicados en la placa. Es decir, jumpers son como interruptores, pero que tienen un alambre metálico que junta estas dos patitas de acá y hace las veces de un interruptor. Se llaman jumper y no interruptor porque una vez que se instalaron ya está, digamos, son cortocircuiteros, una cosa así sería el nombre que tienen, y sirven para, por ejemplo, entrar con un cable que tenga el protocolo USB, pero que no tenga el conector USB directamente a la placa si yo quiero. Y tengo que avisarle a la placa cambiando estos jumpers de acá y modificándolos para decirle: no voy a tomar información USB desde el puerto, la voy a tomar directamente desde estos pines que están acá. Bueno, eso es una característica que le agrega más funcionalidad a la placa. Por otro lado, acá tengo los puertos que decíamos hoy, estos pines que son de entrada-salida análogo digitales. Después vamos a ver bien por qué son análogos digitales. Dos pines de comunicación serial. También puedo lograr con estos pines de comunicación serial que comunicarme con el monitor de la computadora, por ejemplo, o recibir información de otro Arduino, o bueno, lo que sea, lo puedo hacer a través de acá, y todos los demás pines. Después vamos a analizar bien en detalle, cuando entremos en el tema de programación, cómo funciona cada una de estas cosas. Las características de cada Arduino, bueno, los Arduinos son casi todos de la misma velocidad de clock, digamos, están en los 16 megas, aunque algunos son más rápidos, pero tienen una dedicación especial. Por ejemplo, digamos, de destacar acá el Arduino Jun, que es un Arduino que se enfocó directamente para la red IoT, la Internet of Things, y que tiene capacidad de procesamiento. El Jun se puede comunicar con un microprocesador, de hecho está pensado así, está pensado para hacer interfase de un Raspberry Pi, que son microprocesadores chiquitos, y con un Arduino Jun y un Raspberry Pi se puede construir una computadora. No necesito ninguna otra placa más. La común, la que vamos a usar nosotros por ahora y para aplicaciones elementales, es la Arduino Uno. Existe el Arduino Mega con más capacidad de procesamiento y más capacidad de entrada y salida, etcétera, etcétera. Si necesito o tengo restricciones en tamaño, puedo usar la Nano o la Mini, cualquiera de ellas.
Muy bien, la tabla de comparación se las dejo, después la van a tener ustedes para mirar. Ven que, por ejemplo, el Arduino Due es el más rápido, la frecuencia de reloj es la que determina la velocidad, y bueno, tiene otras variaciones, etcétera, etcétera, que por ahí son importantes. La capacidad de memoria flash también es la más grande, miren ustedes, 512 contra 32 que tienen las otras, así que hay una gran diferencia. Después mírenla con atención, esto nos va a servir para cuando tengamos que resolver el problema, elegir el modelo adecuado, porque no son todos iguales ni mucho menos, tienen prestaciones muy diferentes. Vamos a ver las características de las entradas y salidas de Arduino, que son las que aparecen ahí en las elipses esas marcadas en la placa. Importante, por default las patas son entradas. Si yo no aviso que quiero que sean una salida, la pata es una entrada. ¿Por qué? Porque a la entrada tiene una gran resistencia de entrada. La resistencia es del orden de 100 megaohms. O sea, eso hace que si yo le trato de inyectar, la conecto, no sé, a una fuente de tensión de 10, 12, 15 volts, la corriente que se produce sigue siendo miserable. O sea, queda muy protegida por la resistencia de entrada cualquier pata si está configurada como una entrada. Al estar configurada como una entrada, cualquier tensión que aparezca produce una circulación de corriente muy baja, muy chiquitita. Esto es bueno en ese sentido, la puerta está protegida, pero es malo porque si lo que aparece en vez de ser una tensión es un electrón dando vueltas, que es una corriente misérrima que aparezca, cualquier corriente chiquitita multiplicada por 100 megaohms, produce una enorme tensión en la puerta y la quema. Así que hay que tener cuidado cuando está configurado como entrada con los movimientos de cualquier carga estática que se genere, porque eso podría, si se nos mueve un electroncito y se dirige a la puerta de entrada de Arduino, lo quema. Cualquier descarga que tengamos desde la mano hacia la pata lo quema directamente. Se pueden usar resistencias de pull, digamos, resistencias de pull en realidad son up o down de 10K incorporado en las entradas. Está tan estandarizado que el valor es constante. Vamos a ver bien qué es una resistencia de pull algo. Si yo tengo una entrada, yo tengo una pata conectada a una entrada y le quiero poner un pulsador, por ejemplo, para tocar el cero, cada vez que se aprieta el pulsador en cero, y quiero proteger para que no quede bailando ese nivel de tensión que aparece acá sobre la entrada, yo lo quiero proteger, lo que hago es ponerle una resistencia de pull-up de 10K, el valor de esta resistencia va a ser de 10K, como dice ahí arriba, porque de esa manera, si no está apretado el botón, siempre queda conectado a más B, o sea, siempre tiene un 1 presente la entrada sin necesidad, y si aparece cualquier otra tensión, la va a absorber la fuente y no la va a absorber la entrada, y eso es algo que me protege. A este tipo de conexión se le dice resistencia de pull up, es decir, la entrada está siempre en 1, a menos que yo toque el pulsador, en cuyo caso va a estar en un 0 y ahí va a entrar lo que a mí me convenga. Por otro lado, si yo quiero que el pulsador se conecte a más B, le pongo una resistencia que lo conecte permanentemente, también de 10K, que lo conecte permanentemente a masa, entonces está siempre en 0 a menos que yo toque el pulsador, entonces está en 5. Otra forma de protegerme otra vez de estados variables debido a la entrada de ruido, a la entrada de una carga inesperada, un movimiento estático de cargas, etcétera, etcétera. Esta resistencia se llama obviamente de pull down, así que las resistencias de pull down o de pull up en Arduino se deben configurar siempre con el valor de 10K. Fíjense que es un valor bastante fácil de conseguir, encima son baratas, uno puede tener ya resistencia de 10K y sabe que siempre va a ser esas las que va a usar para configurar Arduino, así que es una facilidad que tiene agregada justamente el Arduino. Por otro lado, bueno, esto ya lo vimos. Por otro lado, Arduino posee resistencias de pull-up preconstruidas, o sea, las tiene dentro de la placa, de entre 20 y 50 kilo ohms, dependiendo del modelo de Arduino, y si yo incluyo en la instrucción input pull-up, él ya las conecta. O sea,
él por sí mismo ya se sabe proteger. No necesito yo hacerle la resistencia de pull-up de afuera y simplemente le conecto el interruptor para alimentarlo. Pero es una gran ventaja. Esto demuestra que la gente que diseñó Arduino pensó no sé si en todo, pero en muchísimas cosas que nos ocurren con frecuencia cuando trabajamos en electrónica. Una salida, cuando se configura como salida la pata de Arduino, tiene baja impedancia y pueden tomar o ceder hasta 40 miliamperes, o sea, no cualquier corriente. Entonces, si yo alimento un LED, por ejemplo, que digamos tendrá 20 miliamperes de corriente, entre 15 y 25 miliamperes de corriente más o menos, no hay ningún problema, pero si lo quiero hacer brillar un poco más, puedo poner las cosas al límite. Ni que hablar si le pongo un relé. Si le pongo un relé que toma 300 miliamperes, directamente quemo la pata. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre limitar con resistencia para poder tener la corriente en un valor asumible. Hay que tener cuidado con lo de los 40 miliamperes. La máxima total que puede entregar Arduino son 200 miliamperes. ¿Sí? El procesador puede entregar 200 miliamperes. Esos 200 miliamperes me obligan a que si yo tengo 5 LEDs brillando y están consumiendo 40 miliamperes cada uno, donde prendo el quinto quemo el integrado. Así que a tener cuidado, las cosas acá son en serio, se queman en serio, funcionan mal en serio. Y por otro lado, también puedo pasar al puerto USB que no puede dar más de 500 miliamperes de alimentación, lo puedo pasar si trato de que, qué sé yo, tenga 10 patitas iluminadas o 20 patitas iluminadas, se me puede pasar de potencia. Como comentario, lo vamos a volver a ver a esto, no se preocupen. Cómo se configuran las entradas o salidas con una instrucción pin mode, lo vamos a volver a ver, pero importante, ¿qué puede ser una salida digital de Arduino? Un LED, un buzzer, un zumbador, una pantalla LCD, un display, un relay y demás, para lo cual uno tiene que ponerle a estas cosas una interfaz de potencia. Ya vamos a ver cómo se hace. Las entradas digitales pueden ser un pulsador o un interruptor, no hay mucho más para decir, podría ser un teclado también o un control remoto inclusive, se puede hacer con algún shield apropiado, uno puede manejar Arduino por control remoto. Importante que Arduino tenga entradas analógicas. Arduino no solamente reconoce unos y ceros, sino que además reconoce 1024 niveles de entrada y puede saber en qué estado está si la entrada es en hasta 5 volts de tensión. O sea, yo puedo reconocer los niveles de tensión hasta 1024 niveles diferentes, cada 4,88 milivolts, como dice la diapositiva. Importante esto de la entrada analógica. También responde a entradas analógicas. Yo puedo decirle, si tenés una entrada en acero de más de 2,35 volts, entonces hace tal cosa. Interesante aplicación. Y las salidas analógicas son un poco más bravas. La salida analógica quiere decir que yo puedo no solo sacar una señal 1 o 0 del Arduino, sino que además puedo sacar una tensión senoidal, pero no senoidal directamente, sino por pulse width modulation. Es decir, puedo hacer que por suma de pulsos aplicados a un capacitor, por ejemplo, o a cualquier cosa que almacene los pulsos, que se parezca a una salida senoidal. Entonces yo podría, con lo que vimos hasta hoy, por ejemplo, entrar con un micrófono y salir con un parlante. Lo puedo usar hasta como amplificador si yo quiero, o puedo alimentar un motor con velocidad variable, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son todas las posibilidades de las cuales disponemos con la placa Arduino. Lo próximo que vamos a ver va a ser cómo se programa y cómo se trabaja con Arduino en un entorno de programación. Nos vemos en el próximo video entonces. Gracias.